Varias personas y recientemente un joven me han hecho esta pregunta, ¿no? ¿Qué sucede y qué cosa puedo hacer cuando tengo terribles tentaciones, incluso pensamientos blasfemos, cuando estoy rezando? Cuando estoy rezándole a la Virgen María, cuando estoy frente al Santísimo Sacramento, cuando estoy en un momento de oración, ¿no? Y me asaltan estas ideas. Y yo obviamente no soy una persona que tiene la experiencia de consejería espiritual, de dirección espiritual, para responder adecuadamente a esto, y por eso el hermano que me hizo esta pregunta me la hizo hace un buen tiempo y de haber creído que me olvidé de abordarla, o que simplemente no consideré responderla. No, es que quería consultar con un extraordinario director espiritual, con una persona que está extremadamente habituada a estas a tratar este tipo de problemas espirituales, ¿no? Y al mismo tiempo leí un famoso libro de dirección espiritual de un jesuita español ya muerto hace muchos años, y que escribió un libro en la Biblioteca de Autores Cristianos sobre la dirección espiritual, y abordaba muchos de estos problemas desde la perspectiva de la dirección espiritual jesuita, ¿no? No lo que hacen los jesuitas ahora, que es básicamente, digamos, paganismo empaquetado, ¿no? Sino la auténtica dirección espiritual, esa auténtica dirección espiritual que estaba basada en el discernimiento y en un concepto clave, y esto es algo que creo que puede ayudar a las personas que se encuentran con ese problema, que es el discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus. El San Ignacio de Loyola, especialmente cuando, como parte de su conversión, decidió meterse en las cuevas de Manresa y tener este gran momento espiritual, y donde recibió la gracia de conformar los ejercicios espirituales, tenía muchos movimientos interiores que no entendía, ¿no? Cuando hacía algo que le provocaba se sentía mal, cuando hacía algo que no le provocaba se sentía bien. Entonces dice, acá no, yo necesito discernir qué cosa viene de Dios, qué cosa viene del mundo y qué cosa viene del demonio, ¿no? Y estableció varias categorías para distinguir. Fue poco a poco reflexionando con mucha claridad mental y, por supuesto, con una cantidad enorme de gracia sobrenatural, ¿no? Para poder dejar este legado que es el discernimiento de espíritus. Y cualquiera que está interesado, que necesita profundizar en esto, lo puede buscar en internet. Ahí está, qué es el discernimiento de espíritus, ¿no? Entonces, es importante que nosotros entendamos que sobre este aspecto específico, los directores espirituales que conocen señalan que estas tentaciones pueden ser producto de el mundo, ¿no? O pueden ser producto del demonio. ¿Y qué recomendación hace el mismo Ignacio de Loyola? ¿Qué recomendación hace para distinguir el origen de estas ideas intrusivas? El origen es el demonio cuando son repentinas, intensas e inesperadas, ¿no? Nos asaltan literalmente como una pasión que nos toma desprevenidos, ¿no? Y según San Ignacio de Loyola, esa es la forma más habitual de actuar del demonio para tratar de descarrilarnos, ¿no? Y que en ese caso nosotros tenemos que resistir, invocando y repitiendo el nombre de Jesús, y directamente apartando a Satanás en el nombre de Jesucristo, ¿no? Por la intercesión
de la Santísima Virgen María. Entonces, esta no es una solución mágica, como no existen soluciones mágicas en la vida espiritual, ¿no? Pero por lo menos nos permite reconocer el origen, saber que no hay maldad mía y saber que es una tentación y en consecuencia no es una blasfemia de mi parte, sobre todo cuando reconociéndola, la resisto, ¿no? Y sabiendo que lo que quiere el demonio es que yo deje de rezar. Y si dejo de rezar, y si dejo de decir, apártate de mí, Satanás, en el nombre del Señor Jesucristo, ¿no? Y entonces el demonio ha triunfado, ¿no? Recuerden ustedes lo que dice San Pablo, ¿no? En esa gran oración de alabanza, ¿no? Que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo. Que al nombre de Jesucristo toda rodilla se doble. Y por eso es que rechazar a Satanás en el nombre glorioso de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, es tan importante, ¿no? Pero estas tentaciones también pueden ser cosas del mundo, ¿no? Y son cosas del mundo cuando nosotros estamos demasiado contaminados con las cosas que nos afectan cuando estamos pensando. Si yo no puedo dejar de pensar en el dinero, en un buen negocio, cuando estoy rezando, porque allí he puesto mi corazón, entonces no debería sorprenderme de tener ese problema. El problema que encuentro en la oración es reflejo de lo que todavía no he hecho, ¿no? Para cambiar mi vida. Y si yo me permito miradas impuras, si veo pornografía, si me consiento miradas impuras, no tengo por qué sorprenderme de que esa apertura que yo he tenido a las cosas del mundo terminen impactando como impactan las cosas de mi vida espiritual. Entonces, por eso que, como saben ustedes, en general, en la oración mental jesuita o en cualquier forma de lección divina, se habla de la preparación remota, ¿no? Que es distinta de la preparación próxima, de la preparación inmediata. ¿Qué cosa es la preparación remota para la oración? Es vivir en mi vida en un estado tal que me sea fácil o que me sea propicio ponerme a rezar, porque no estoy completamente aturdido y avasallado por las cosas del mundo. Entonces tenemos que discernir si esa es la razón, si la razón es que permito que el mundo me contamine de tal manera que al momento de ir a rezar yo sufra las consecuencias de esa apertura a las influencias malignas del mundo. Y también puede ser nuestra propia individualidad, nuestra propia carne, no en el sentido del cuerpo, sino en el sentido del sarx, ¿no? O sea, de esa parte herida, ¿no? Alma, cuerpo y espíritu, que está herido por el pecado original, ¿no? Y en algunos casos la razón puede ser psicológica. En este libro de dirección espiritual al que hago referencia, se habla, por ejemplo, del problema psicológico de los escrúpulos o de la mentalidad obsesiva o de un trastorno obsesivo, ¿no? Que lleva a la persona a de pronto a verse invadida por una idea negativa, y esta idea negativa comienza a convertirse en una obsesión, y ese es un proceso que puede ser completamente psicológico, ¿no? Entonces es una de las cosas que le recomiendan a las personas que tratan de curarse del insomnio, ¿no? Y una de las cosas que le dicen es: mira,
uno de los primeros pasos para tratar de curarte del insomnio es que dejes de estar desesperado por dormir y que dejes que, bueno, si voy a pasar la noche despierto, pasaré la noche despierto, ¿no? Y simplemente digo, así sea. Entonces, ¿eso qué cosa hace? Reduce la ansiedad que produce el repetirse: no puedo dormir, no puedo dormir, no puedo dormir, no puedo dormir. Y con las ideas parásitas, ¿no? Con las ideas que se meten en nuestra cabeza, porque muchas veces, hermanos, yo he encontrado personas que no se han sentido tentadas por ideas necesariamente pecaminosas por sí mismas, ¿no? Como ideas blasfemas o ideas sexuales o ideas de otro tipo de tentaciones, sino simplemente de ideas completamente parásitas, ¿no? Una música tonta, pegajosa, se les viene a la cabeza y no se la pueden sacar, ¿no? Algo que alguien les comentó, incluso hace mucho tiempo, de pronto les suscita otra vez rabia o tristeza, pero todas estas son ideas parásitas, ¿no? Y estas ideas parásitas son producidas por nosotros mismos. Entonces, cuando eso es así, tenemos que ver si es una situación puramente temporal, o sea, ahora me vino esta música, etcétera, o si tengo una constante, ¿no? El último hermano que escribió preguntándome esto me dice, un sacerdote me dijo, oye, no le prestes atención, ¿no? Pero este hermano dice, no sé si eso está bien. Sí, está bien, especialmente si es una idea obsesiva tuya, entonces tienes que no prestarle atención. Y si ves que este trastorno, digamos, obsesivo, se repite en otras áreas de tu vida, entonces probablemente, o mejor dicho, muy probablemente necesites ayuda psicológica y no tengas problema en buscarlo. Porque muchos problemas espirituales se reflejan en lo psicológico. Personas que se oponen al llamado de Dios sufren normalmente episodios de estrés y culpan a un cura, culpan a Dios de ese episodio, ¿no? Estamos asumiendo que no están siendo presionados indebidamente, sino simplemente es un llamado de Dios, ¿no? Tiene una consecuencia psicológica. Y al revés, una persona que está psicológicamente alterada muy probablemente no va a tener la disposición espiritual para poder rezar correctamente, a menos que reciba una gracia actual, especial y exclusiva, ¿no? Entonces, lo bueno es que estas cosas que parece que pasan un poco más frecuentemente de lo que yo me imaginaba, ¿no? Por el número de personas que lo preguntan, es un problema real, ya sea del demonio, ya sea del mundo, ya sea de nuestra propia carne o de nuestros propios problemas. Pero lo bueno es que el discernimiento de espíritu nos permite descubrir su origen y saber cómo actuar, porque cuando se trata de querer comunicarnos con Dios, no hay nadie como Dios, y sabemos que contamos con su gracia y con su poder de nuestro lado. Así que, por más grave que parezca cualquiera de estos episodios, con nuestra cooperación humana a esa enorme gracia, nuestra victoria está garantizada. Que tengas un buen día.